En este espacio del día de hoy está invitado el profesor Daniel Elías Cuartas. El profesor Daniel Elías es un profesor nuestro de la Escuela de Salud Pública, compañero, es geógrafo formado en la Universidad del Valle y tiene un doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle. El profesor Daniel Elías hoy quiere compartir con nosotros un tema muy interesante que además ha permitido a la ciudad conocer cuál es la distribución de los casos en el municipio y que creo que nos permitirá aprender mucho más de cómo se está comportando el tema del COVID-19 en nuestra ciudad, pero también nos va a dar elementos para que nosotros también pensemos que este tipo de análisis pueden ser muy enriquecedores para la toma de decisiones y para las acciones que hay que tomar en salud pública. Entonces, el tema de hoy es geografía en tiempos de pandemia y tal como la semana pasada, esta vez el profesor Daniel Elías Cuartas dará el conversatorio y después él mismo abrirá paso a las preguntas y ahí estaremos entonces para apoyarle en lo que él requiera. Bienvenidos todos, hay en este momento 86 participantes y pues hay unas personas en sala de espera, recordemos, para que ustedes si se conversan por chat con sus compañeros que están en sala de espera, quienes están en sala de espera es porque por alguna razón no se pudo hacer la inscripción y obviamente si no están identificados, entonces hacemos un control para poderles dar ingreso. Lo ideal es que siempre se inscriban, las inscripciones siempre están hasta las 4:30 de la tarde para evitar tener inconvenientes de ingreso o de participación. Entonces siempre recordarles que hasta las 4:30 de la tarde hay inscripciones y si no están inscritos pues van a tener que hacer una esperita en la sala de espera. Bienvenido, profesor Daniel Elías. Yo veo mi pantalla ampliada con muchas fotos suyas. Me imagino que ya usted está totalmente listo. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio, pero también agradecer inmenso a la cantidad de personas que se han conectado a este, digamos, a este conversatorio un poco sobre algunos conceptos geográficos y cómo esos conceptos geográficos venimos eh, aplicándolos en el análisis de los casos de COVID y en la situación de COVID que tenemos, ¿cierto? Aquí podemos ver las fotos serias y un poco lo que yo soy y lo que he sido en este trasegar por la universidad, ya más de 22 años en la universidad. Y bueno, hoy nos vamos a concentrar un poco a hablar esto le pusimos a esta charla el nombre de Geografía en tiempos de pandemia. Y también va a ser un espacio para aprovechar para contarles de un nuevo proyecto que se llama Geosalud, un laboratorio de análisis en geografía de la salud. Digamos que ha madurado durante este tiempo de análisis y de trabajo de 60 días. El trayecto inicial o el trayecto que vamos a tener durante esta charla va a ser una interacción inicial y luego vamos a trabajar sobre algunos conceptos fundamentales y vamos a ver cómo abordamos esos conceptos fundamentales y bueno, y luego cerraremos un poco con lo del laboratorio de Geosalud. Para lo anterior, quisiera que todos ustedes, ¿cierto?, fueran a esta página, ¿cierto?, que se llama Menti, www.menti.com y ingresan en esa página, ingresan este código, ¿cierto? Ingresan este código 702863, por favor. www.menti y van a la página 702863 y responden cada una de las preguntas. ¿Cierto? Voy a resetear esta. Listo. Entonces, por favor, van allá. Aquí pueden ver
esta es la página, ¿cierto? Ahí ya vamos viendo las respuestas que cada uno de ustedes están introduciendo, entonces vamos a dar un tiempo a que la gente ingrese. Recuerden, el ingreso a la página es www.menti.com y ahí está el código 702863. Digamos, hasta el momento han participado 8 personas. Vamos, 11, 12, 13 personas. Eso, y esto es muy importante, digamos, es una herramienta que me ha parecido poderosa, es gratuita, que podemos utilizar para la gestión de proyectos o incluso con nuestros estudiantes, ¿cierto? Con nuestros estudiantes. Ok, 23. Ok, muy bien. Entonces, miren, digamos, cómo el concepto de, o la idea de ubicación se le viene y coge fuerza y yo creo que no va a cambiar respecto a lo que la gente ya está pensando, ¿cierto? Ese concepto de ubicación, el mapa, ¿para qué me sirve? Para ubicarme, para localizarme. O sea, tienen un concepto de la utilidad que el mapa nos proporciona. Siempre como herramienta comunicativa el mapa, claro, nos permite ubicarnos, pero aparecen conceptos muy interesantes como es el poder. Y es que el poder ligado al territorio es aquello que va transformando ese territorio en el cual nosotros nos desenvolvemos, que luego terminamos modelizándolo en un mapa. Y el mapa, digamos, podemos entenderlo como como una, como un modelo de la realidad, pero que a su vez nos sirve para entender cómo interactúan distintos elementos geográficos, ¿cierto? Y desde ahí pasa por elementos como la localización, por supuesto tenemos que hacer representación, hay que visibilizar esas tensiones de poder, pero también nos permite conocer las distribuciones y el mapa como modelo termina siendo una abstracción espacial. Y muchas veces para nosotros representar en un mapa utilizamos procesos de referenciación, pero también definimos límites, utilizamos coordenadas, vamos ahí ubicando distintos lugares y utilizamos elementos espaciales como el punto, la línea o el polígono para representar unas distintos elementos espaciales que queremos ver y queremos dar cuenta. Y me parece muy interesante, así como está ahorita, que aparezca la palabra dirección entre ubicación, porque vamos a dedicarle un buen tiempo a este concepto de dirección porque resulta fundamental para lo que actualmente venimos desarrollando en términos de, de análisis en salud. Y aquí aparece un concepto muy bonito que es el concepto de escala. Y es como ese concepto de escala nos va a permitir ver qué sucede en distintas resoluciones espaciales, ¿cierto? En distintas resoluciones espaciales y ver cómo esas pueden interactuar. Una cosa es mirar el fenómeno a un nivel de barrio, a un nivel de comuna y tratar de identificar unos microterritorios y otra cosa es entender cómo el COVID cómo es el proceso de difusión del COVID en la escala municipal del departamento del Valle del Cauca. Entonces, entender esas dinámicas entre distintas escalas es un asunto muy importante en esto en la situación actual de COVID. Bueno, pasemos a la segunda. Vayan a la segunda diapositiva, por favor. Y dicen, y la segunda diapositiva, la pregunta que les hacen es, ¿qué esperarían de un análisis espacial de COVID
en este escenario de COVID-19, ¿cierto? ¿Qué esperaríamos de ese análisis espacial? Hay mucho geógrafo aquí en esto, esta gente está durísima, ¿cierto? Vulnerabilidad, magnitud. Me encanta esto. Mm. Distribución. Está buenísimo. Quiero confesarles que nunca había hecho uso de esta herramienta, pero me parece poderosísima. Esta es la primera vez. Miren, digamos que en general empieza a adquirir fuerza la idea de distribución, ¿cierto? Un análisis espacial podría darme cuenta de esa distribución. Pero miren cómo el concepto de vulnerabilidad pegado a esa distribución también empieza a adquirir, miren esta triada, vulnerabilidad, riesgo, distribución. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, a través de un análisis espacial, identificar cómo un fenómeno se está distribuyendo, pero empezar a preguntarnos las causas que hay detrás de esa distribución es fundamental para poder identificar, digamos, poblaciones a riesgo, poder identificar zonas o vulnerabilidad. Y probablemente hemos conocido el mapa de vulnerabilidad que hizo el DANE, que utiliza una serie de variables para identificar patrones de vulnerabilidad muy pegado o para identificar zonas de vulnerabilidad muy pegado a condiciones socioeconómicas, pero también a multimorbilidades que existen en la población de toda Colombia. Justamente hoy, preparando esto, ese mapa lo pueden descargar y ahí está toda la información en el DANE. Pero sí, efectivamente un análisis espacial, ¿cierto? Tiene que darme cuenta de esa distribución, tiene que darme cuenta de los patrones, tiene que darme cuenta de los flujos, tiene que darme cuenta, digamos, de cómo, dónde están los casos, pero no podemos quedarnos solo en eso, sino que tenemos que empezar a preguntarnos por los elementos estructurales que empiezan a configurar eso. Y uno podría pensar que con esta diapositiva ya quedó resuelta la charla del día de hoy, ¿cierto? Porque precisamente de eso es que vamos a hablar y lo vamos a ver viendo un poco desde ciertos conceptos que ya aparecen, que es el dónde, ¿cierto? Cómo se da la propagación o cómo se da la difusión, pero también qué zonas deben ser priorizadas y luego cómo entendemos esa priorización y cómo podemos superar los datos estadísticos. Muy bien, chéverísimo. Y la última, ¿para qué cree que, yo aquí no estoy viendo nada porque tengo un letrero de esto, ¿para qué cree que sirve un análisis espacial? Ajá, en salud en el contexto de COVID. Soluciones, gestión de riesgos, decisiones, valoración. Efectivamente, digamos, un análisis espacial en este contexto de COVID, su, su utilidad fundamental es el análisis en la toma de decisiones, es poder identificar y priorizar los recursos para hacer intervenciones en el territorio. Y aparte de eso, con
con un escenario que es escasez de recursos y no solo recursos económicos, sino de personal, escasez de tiempo y cómo podemos priorizar una serie de análisis que permitan hacerlos de manera rápida, expedita, pero que sean análisis reproducibles en el tiempo, que yo los pueda estar haciendo cada vez que me llegan datos, porque digamos, este asunto del COVID es una especie de actividad que empieza a crecer exponencialmente. Lo primero eran unos 10 casitos, 100 de probables y eso es manejable, pero luego empiezan a llegar 100 de positivos, 2000 de probables y cómo volvemos esos asuntos reproducibles, ¿cierto? Muy chévere, muchas gracias por su participación y solamente para decirles que esto que ustedes han mostrado aquí y estas ideas macro que han surgido acá es lo que va a aparecer a lo largo de la charla, ¿cierto? Y estas imágenes las vamos a montar en, las vamos a montar en la página web de la Escuela de Salud Pública para que si ustedes están interesados en descargarlas, pues ahí van a tener acceso a ellas. Bueno, volvamos a esta presentación. Listo. Yo quiero... Y digamos la primer pregunta cuando empezó todo esto de COVID y cuando la profesora Lida Osorio decide convidarme a participar, a acompañarla en ese proceso donde ella termina siendo designada desde la universidad para acompañar la atención y el análisis de la epidemia. La primera pregunta que empezamos a abordar es, ¿dónde están los casos? ¿Cierto? Lo primero es el dónde. Y digamos, aquí es importante tener tres claros y aprovechar estos espacios para aclarar, digamos, tres tipos de conceptos. El primer concepto que podríamos hablar es el concepto de georreferenciación, que es empleado por todo el mundo. Todo el mundo empieza a decir, no, yo necesito georreferenciar tal cosa, georreferenciame estos casos, georreferenciame esto, hazme un mapa de la georreferenciación pero de tal tema, cualquiera, ¿cierto? Pero digamos, el concepto de georreferenciación es un término general que digamos que lo que en él está incluyendo es una localización de un objeto espacial, ya sea un punto, una línea, un polígono, un píxel, ¿cierto? En un sistema de coordenadas y en un sistema de coordenadas específico, ¿cierto? Este término de georreferenciación es un término genérico. El otro término, digamos, que también la gente emplea y es el término de geolocalización y que es necesario tener claro y es que cuando hablamos de localización, geolocalización es cuando estamos hablando de captar, no, yo necesito georreferenciar tal cosa, georreferenciame estos casos, georreferenciame esto, haceme un mapa de la georreferenciación pero de tal tema, cualquiera, ¿cierto? Pero digamos el concepto de georreferenciación es un término general que digamos que lo que en él está incluyendo es una localización de un objeto espacial, ya sea un punto, una línea, un polígono, un píxel, ¿cierto? En un sistema de coordenadas y en un sistema de coordenadas específico, ¿cierto? Este término de georreferenciación es un término genérico. El otro término, digamos, que también la gente emplea y es el término de geolocalización y que es necesario tener claro y es que cuando hablamos de localización, geolocalización es cuando estamos hablando de captar unas coordenadas a través de un dispositivo, ya sea GPS, un smartphone, en fin, cualquier dispositivo que nos permita que reconoce un sistema de coordenadas, pero tiene la posibilidad de capturar esa posición en ese sistema de referencias. Eso sería geolocalización. Todo lo que hacen los dispositivos ahorita constantemente en nuestros celulares, ¿cierto? Estamos nosotros, vamos a un restaurante, nos comemos algo en ese restaurante y resulta que al salir del restaurante nos llega una encuesta donde nos dice cómo fue su experiencia en tal restaurante.
y es que exactamente Google, a través de los aplicativos, capturan la coordenada, se da cuenta de que se permaneció por una serie de tiempo en ese sitio, esa coordenada corresponde con la de un restaurante, y entonces envía la encuesta, ¿cierto? Envía la encuesta y así se califica la experiencia de la gente en ese restaurante, y eso luego nosotros lo vemos como puntajes cuando hacemos búsquedas en Internet. Y digamos, toda esa información que nosotros, que le hemos dado los permisos con nuestros dispositivos, nuestros smartphones, a todas las aplicaciones, pues simplemente lo que están haciendo es constantemente tomando información. Y luego vamos a ver cómo esa información de nuestros celulares en estos momentos está siendo utilizado, por lo menos ha sido liberada por Google y por Apple. Pero digamos, el concepto y el proceso más importante para lo que nos interesa a nosotros en tiempos de COVID y para un evento de salud y en general para cualquier evento que se registra es el concepto de geocodificación. Geocodificación significa transformar una dirección en un par de coordenadas XY. O sea, conocemos la dirección de nuestra casa y a partir de la dirección de nuestra casa la transformamos en una coordenada XY. Pero resulta que en Colombia al campo de dirección le hemos parado muy poquitas bolas. Es un campo que, y en el área de la salud, es un campo que no interesa para nada. ¿Y cómo se captura ese campo de dirección? ¿Cómo se captura ese campo de dirección en nuestro contexto? Una persona sintomática o una persona sintomática va al médico. El médico, como es un evento como COVID y las IRAS son un evento que se tiene que reportar, el médico llena una ficha, esa ficha y ahí capta la dirección, pero a esa persona que capta la dirección nunca le hemos dicho cómo debe ser capturada esa dirección. Entonces la persona la captura de la manera que ella cree que es correcta. Luego eso va a Civigila, eso lo suben a Civigila. En Civigila pasa por otro proceso de digitación por parte de las personas y luego esa información baja a nosotros para nosotros intentar hacer los procesos de transformación y análisis espacial. Y entonces nosotros nos encontramos, y para poder hacer esa geocodificación, hay que hacer procesos de normalización, transformar estas direcciones en direcciones que sean legibles para algún tipo de sistema. Y la experiencia que hemos tenido con COVID y experiencias previas nos dicen que así automaticemos este proceso de normalización, vamos a tener gran cantidad de pérdidas. Un ejemplo, haciendo análisis de la exposición rábica en la ciudad de Cali, intentando hacer la geocodificación de todos los ataques por perro en la ciudad de Cali, tuvimos pérdidas del 40%. O sea, el 40% de nuestros datos no pudimos geocodificarlos, no pudimos localizarlos porque la dirección estaba mal capturada, no había información, simplemente porque la gente, digamos, no hay una importancia para este campo, ¿cierto? Para el caso de COVID, para más o menos los confirmados, estamos teniendo unas pérdidas alrededor del 5%, que es bajita. Y entonces lo que nosotros venimos haciendo es un ejercicio de normalización. Están una geógrafa y unos estudiantes de geografía metidos en este ejercicio de normalizar manualmente todas estas direcciones. Luego de que normalizamos manualmente estas direcciones, hacemos un proceso de geocodificación automatizada. Y luego de geocodificación automatizada tenemos que hacer un proceso de verificación o supervisión. Porque resulta que cuando se hace una geocodificación automatizada, normalmente los programas utilizan todos los argumentos para tratar de hacer la geocodificación, tratar de convertir esa dirección en un punto. Entonces, uno tiene que suministrarle la dirección, tiene que suministrarle el municipio, y si él no localiza nada a través de la dirección, va y utiliza el campo municipio. Y entonces empieza a mandarme los puntos a todo lo que dice Cali. Y es a donde él tiene, digamos, ubicado que está Cali. Y el punto para Google Maps es que es el que estamos utilizando, la API de Google, es la plaza de Caicedo. Entonces,
él llega y todo lo que no me lo localiza, llega y lo manda para la plaza de Caicedo. Y si yo llego a hacer un análisis, empiezo a hacer análisis sin depurar esa información, va a aparecer como si todos mis casos se me estuvieran concentrando en la plaza de Caicedo. Hasta el momento llevamos más de 10.000 casos geocodificados, entre casos probables y casos confirmados, alrededor de 1.100 de casos confirmados, de los cuales hemos localizado el 95% de los confirmados. De los probables sí tenemos una pérdida un poco mayor. Digamos, hoy nos mandaron las bases de datos de Civigila y se fueron a geocodificar 2.000 direcciones, 2.024 direcciones, que tienen que pasar por esta normalización antes de surtir todo este proceso. Y resulta que la geocodificación es el insumo fundamental para empezar a hacer análisis en todas las escalas, ya sea a nivel de manzana, de barrio, de comuna, de municipio. Termina siendo el insumo fundamental. Digamos, este es un mapa con la geocodificación de las primeras 6 semanas de la epidemia de COVID, y vemos cómo los casos empezaron a llegar y los casos importados empezaron a concentrarse en ciertas zonas de la ciudad al inicio, ¿cierto? Con algunos casos excepcionales, pero empezaron a concentrarse en esta zona sur de la ciudad y en esta zona norte. Y luego vamos a ver cómo esos casos que inicialmente llegaron importados, que fueron la primera oleada de casos importantes que tuvimos, luego empieza a moverse su concentración a otras zonas de la ciudad, ¿cierto? Aquí podemos ver cómo hacemos análisis. Una vez tenemos la información geocodificada, eso nos permite hacer análisis de densidades, pero construir series de mapas en el tiempo. Y esto lo podemos hacer por semanas epidemiológicas. Cómo se están presentando, cómo se estamos identificando, cómo está iniciando síntomas la gente en cada una de las semanas, semana a semana, pero también viéndolos acumulados en el tiempo. Y cuando nosotros sometemos para saber si este tipo de patrones que empezamos a darnos cuenta, podemos preguntarnos si esa ubicación está correspondiendo o no con un patrón aleatorio o con un patrón concentrado. Y podemos utilizar ciertos modelos estadísticos. Aquí podemos ver, esta curva es una curva de una distribución de Poisson, ¿cierto? Y si mi curva de mis datos, que es esta curva negra que tenemos acá, está por encima de la curva de una distribución de Poisson, significa que mis datos no tienen una distribución aleatoria. Si mis datos no tienen una distribución aleatoria, significa que existe un patrón, que se están concentrando. Y por eso estas zonas donde nosotros empezamos a ver los casos, en la medida que se van acumulando, se convierten en zonas completamente atípicas y diferentes, y ahí es donde tenemos que empezar a estructurarnos y preguntarnos qué es lo que está pasando, por qué ahí, ¿cierto? Son las preguntas que las distribuciones espaciales que parten del asunto del dónde nos permite identificar. La siguiente pregunta, yo quiero ver cómo voy de tiempo. La siguiente pregunta es cómo se está moviendo. Una vez empezamos nosotros a identificar dónde, ciertas densidades, unos puntos calientes, unas zonas, la siguiente pregunta es cómo se está moviendo. Y el concepto que aparece detrás de esa pregunta, cómo se está moviendo, es cómo son los procesos de difusión. Y los procesos de difusión pueden darse, digamos, de 3 maneras. Y digamos, aquí es un poco basándonos en Hagerstrand y en Haggett, en Peter Haggett, yo puedo tener procesos que se dan por expansión, por relocalización o procesos mixtos, ¿cierto? Por expansión es que a partir de un punto eso empieza a expandirse, ¿cierto? Empieza a hacer todo ese proceso de difusión a partir de un punto concentrado y se va expandiendo a lo largo del territorio. Esa puede ser una opción.
La otra opción es que se haga por relocalización, es que arranca en un punto, pero por algún tipo de fenómeno es eso se empieza a relocalizar en otras zonas, deja de pasar en ese punto y empieza a relocalizarse en otros puntos o empiezan a suceder de manera mixta, ¿cierto? No hay un proceso de concentración en un punto donde se vaya expandiendo, sino que aparece aquí y luego salta aquí y luego salta acá. O yo puedo tener un proceso mixto, ¿cierto? Donde tengo una localización específica, empieza a saltar y empieza un poco a hacer el proceso de difusión en distintos momentos. Pero yo también, ese proceso de expansión, ese proceso de difusión, yo también puedo, si lo miro a nivel de municipio, miren que sería otra escala, nivel de municipio, no mis puntos, sino nivel de municipio, yo puedo entender que a nivel de municipio, esos procesos de expansión pueden ser procesos jerárquicos, un poco como lo que pueda estar sucediendo en nuestro departamento. Una ciudad grande como Cali, con más del 50% de la población del departamento, empieza con un gran número de casos que luego empieza a moverse hacia las ciudades medias o hacia las ciudades pequeñas, ¿cierto? Es desde esta ciudad grande que empieza a moverse hacia las otras ciudades y digamos es un proceso jerárquico dada la importancia que tiene cada uno de esos municipios en la estructura del territorio. Y digamos, de acuerdo con Haggett y Cliff, si uno mira una ola epidémica, la ola epidémica puede comportarse de la siguiente manera, y es que empieza a localizarse en un punto primero, ¿cierto? Luego tiene un proceso rápido de crecimiento, madura en un punto y luego empieza a decaer, ¿cierto? En ese punto y podría luego moverse a otro sitio. ¿Cómo hemos analizado nosotros eso para el caso de Cali? Digamos, aquí podemos ver en Cali, utilizando la fecha de inicio de síntomas como, como una variable continua en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? La fecha de inicio de síntomas, empezamos a ver cuándo fue que iniciaron síntomas cada uno de estos casos, ¿cierto? Y entonces aquí podemos ver el periodo, este color salmón de fondo, que digamos que es el más importante, equivale a aquellas personas que iniciaron síntomas entre el 11 de marzo y el 23 de marzo, y luego que muchos de estos casos corresponden con los casos importados, luego empiezan a moverse, ¿cierto? A relocalizarse un poco en otras zonas de la ciudad que tenían algún tipo de relación con estos territorios. Y podemos ver que entre el 24 de marzo y el 7 de abril empiezan a relocalizarse en otras zonas de la ciudad. Un ejercicio similar hice estos son con datos de Cali, estos son los datos que uno puede bajar del INS, hice para todo Colombia, esto ya fue hace, yo creo que un mes, esto no lo he vuelto a hacer, esto lo hice porque quería ver cómo se está dando en Colombia, algunos ejercicios que están haciendo en Brasil y que estamos colaborando con unos geógrafos brasileros. Entonces, ese es es donde empieza a llegar los casos, ¿cierto? De COVID en Colombia y de ahí cómo podría empezar a hacer el proceso de difusión, entendiendo también la fecha de inicio de síntomas como una variable continua. Y esto es lo que yo les hablaba de lo que podría estar pasando en el Valle del Cauca. Esto fue hace más poco tiempo. Es que no veo la fecha, debió ser a finales de abril, ¿cierto? Cómo los casos empiezan a concentrarse en Cali, ¿cierto? Pero por las relaciones que pueda tener Cali con los otros municipios y por las dinámicas propias de nuestro departamento, van a empezar a aparecer casos en otros municipios. Y en la medida que las acciones y todas las estrategias y todo vayan flexibilizándose, todas las estrategias, todas las medidas y vaya flexibilizándose las actividades, pues vamos a empezar a ver aparecer más casos en los distintos municipios y un poco muy relacionado con esa estructura jerárquica del departamento que pasa por Cali
unos municipios intermedios, Palmira, Tuluá, Buga, ¿cierto? Y ahí hacia los otros municipios, incluyendo, y aquí uno debería incluir municipios del norte del Cauca, que probablemente tienen más relación con Cali que lo que pueden tener con la capital del departamento del Cauca, ¿cierto? Para empezar a entender esa estructura jerárquica que puede estarse dando en la expansión del COVID a nivel departamental. Bueno, estos son otros ejercicios ya mirando densidad de casos y empieza uno a seleccionar el tipo de variables y es cuáles son mis casos confirmados, cuáles son mis casos probables, para ver cómo si yo tengo casos confirmados en un sitio, pero a su vez tengo un importante número de casos probables, es posible que eso me esté marcando que ahí voy a tener, si yo tengo altos casos confirmados, ciertos casos probables, es muy posible que ahí mis casos confirmados empiecen a repetirse, a darse nuevamente porque tengo un alto número de probables. Y miren que hemos pasado por las preguntas desde el dónde está localizado, cómo se está, cómo es el proceso de difusión y ya teniendo esos escenarios, la pregunta es ¿dónde intervenimos? O sea, tenemos esta vaina aquí en la ciudad y ¿dónde intervenimos? Para responder, digamos, esta pregunta sobre dónde intervenimos, hemos empezado a desarrollar, digamos, distintas estrategias. Uno fue construir una unidad no tan grande como el barrio, pero una unidad más pequeña, tipo hexagonal, de 750 metros de altura, para hacer conteos de casos y empezar a ver, digamos, a través de un análisis descriptivo univariado, cuál es el número de casos confirmados en estos hexágonos y cuál es el número de casos probables para ver la concordancia que pueden haber, para ver esa concordancia espacial. Otro análisis que ya involucra más variables, también es un análisis descriptivo multivariado, es el cruzar a escala barrio 3 variables. Una variable que la ponemos aquí en las X es la población por barrio. Otra variable es el estrato socioeconómico moda por barrio en la Y. Y colocamos, y los colores, ¿cierto? El tema del mapa es el número de casos confirmados por barrio. Entonces, ¿cuál sería el peor? Digamos, ¿cuáles serían las zonas más críticas? Las zonas más críticas serían estos barrios que están ubicados en este mapa, porque son los barrios que tienen un alto número de población, un estrato socioeconómico bajo y, de acuerdo con la distribución de casos, tiene un alto número de casos. Después vendrían estos y, de alguna manera, estos, digamos, están relacionados con los casos importados y, de alguna manera, aquí tenemos estrato 1, estrato 2 y 3, estrato 3, 4 y 5, y de alguna manera también tendrían que ser importantes todos estos casos en términos de priorización de acciones, ¿cierto? Y con el número de población y con el estrato socioeconómico moda. Sumado a esto, empezamos a utilizar el concepto de autocorrelación espacial para tratar de identificar la presencia de conglomerados en esos hexágonos que yo les mostraba. Un conglomerado, digamos, lo que me muestra es que de alguna manera mis datos, mis casos se están agregando espacialmente y configuran un conglomerado y ese número de casos que están ocurriendo en ese sector es completamente distinto al número de casos esperado si yo tengo en cuenta toda la ciudad. Y entonces hacemos un análisis bivariado de autocorrelación espacial. Lo que nosotros empezamos a identificar es sectores de la ciudad en los cuales al interior de ese sector se están presentando un número alto de casos confirmados, pero esos sectores están rodeados de otros sectores que tienen un número alto de casos probables. Entonces, aquí la lógica que nosotros utilizamos es la interacción del número de casos confirmados en un sector mirándolo con la vecindad, con el número de casos probables que tienen sus vecinos. Por esa interacción
que yo les decía y que, digamos, la profe Lida pudo haber mencionado, que hay entre los casos confirmados y los casos probables. Con estos tres análisis, este análisis descriptivo univariado, este análisis descriptivo multivariado, este análisis descriptivo multivariado y este análisis BILISA, es que nosotros hemos venido haciendo, sugiriendo al municipio la selección de los barrios. Hasta el momento, siguiendo eso, se han hecho 3 cercos o 3 cortes de cercos epidemiológicos, uno el 15 de abril, otro el 26 de abril y otro el 11 de mayo, ¿cierto? Y estos han sido los barrios, digamos, que se han ido seleccionando, y esto tiene mucho que ver con el proceso de difusión que está teniendo COVID en la ciudad de Cali. Tuvimos un punto caliente muy importante en esta intersección del barrio Ciudad Córdoba, Morichal, El Vallado. Esta zona de Manuela Beltrán siempre ha estado un poco caliente, pero ahorita, digamos, lo más importante se ha movido. Si ustedes recuerdan, estábamos por acá, se estuvo moviendo hacia el oriente, y ahorita por las dinámicas poblacionales y sociales lo tenemos en Santa Elena, y aún, digamos, hacia el occidente no hemos logrado, no se ha visto. Algo está ahí relacionado que todavía no lo tenemos claro, pero no se ha visto mucho hacia el occidente, ¿cierto? Se ha estado concentrando hacia otros espacios. Y si ustedes ven estos análisis, son análisis que le podrían a uno tomar perfectamente un mes para desarrollarlos, pero aquí no tenemos un mes. Aquí necesitamos hacer estos análisis día a día. Aquí necesitamos tomar decisiones, no porque yo no tomo decisiones, sino dar información para la toma de decisiones casi que semana a semana, ¿cierto? Entonces, necesitamos hacer estos datos reproducibles. Y aquí sí tengo que decir que en este tema he aprendido, como cuando aprendí lógica difusa para mi tesis de doctorado. Estos 2 meses han sido unos meses de aprendizaje muy grandes, han sido unos aprendizajes muy grandes para poder asegurar la reproducibilidad, para poder responder semana a semana, al día a día, con este tipo de análisis. Y entonces es necesario establecer cómo es el tratamiento de los datos, desarrollar algoritmos para ese tratamiento de los datos, pero también desarrollar algoritmos para el análisis, porque una cosa es que te llegue la información, ¿cierto? Y cuál es el protocolo desde las bases de datos que vienen de Civigila y de la Secretaría de Salud, cuál es el procesamiento, la extracción y la transformación que tengo que hacer de esos datos para poder generar bases, capas de información, bases de datos para que se hagan los análisis, para poder generar toda la información o toda la data que yo necesito para hacer análisis. Y entonces hemos creado protocolos para los procesos de extracción, transformación y carga de datos. Estamos en el proceso de crear los protocolos de análisis de datos y de hacerlos reproducibles. Para esto me ha tocado aprender mucho de R, ¿cierto? Pero más que aprender de R, ha sido el ejercicio de hacerle una minga a esos datos. O sea, esto no es posible y esto no hubiéramos podido mantenerlo si a esos datos no le hacemos una minga. Y cuando digo una minga, me estoy refiriendo a incorporar personas de la Universidad Javeriana como David, como Delia, como Diana Caicedo, de la Universidad de Texas, Edgar Muñoz, Giselle, que es una geógrafa que ha trabajado conmigo y ahorita se incorporó a otro proyecto. Ahorita se incorporaron 6 estudiantes de geografía de 7º semestre, y el asunto con la profe Lida y el profe Méndez ahí orientando la cosa, ¿cierto? Y es la construcción de una minga, de una gente que está dispuesta a trabajar gratis simplemente porque entienden que hay que hacerle, que con esto hay que hacer algo, ¿cierto? Aquí no hay, tenemos un conocimiento y tenemos que poner ese conocimiento al servicio de la sociedad, al servicio de lo que pasa en Cali, sin ningún interés, ¿cierto? Y eso es hacer la minga, porque la minga es el no ver el reconocimiento individual, sino es entender que construyendo
juntos podemos aportar algo en este asunto, ¿cierto? Podemos hacer algo. Y entonces han sido estar conversando hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, la profe Lía, hemos tenido conversaciones a las 3 de la mañana, hagamos esto, sí, listo, prum, y ya, y no, y se pasa por encima muchas otras cosas porque entiende uno que esta es una situación especial y que toca dar lo mejor que nosotros tenemos para trabajar e interactuar con esto. ¿Qué otras preguntas nos faltan por abordar? Y es una pregunta y es un asunto que ha sido muy importante y que es muy importante ahorita y es entender los flujos, ¿cierto? Podemos ver en este mapa que hicieron el profe Ciro y la profesora Jacqueline de la Escuela de Geomática de la Universidad del Valle con la reducción del flujo vehicular de las cámaras de fotomultas. Todas estas son las cámaras de fotomultas y ahí está la reducción del flujo vehicular que se ha dado durante el tiempo de cuarentena. Pero también podemos ver esta información que está acá, es la información que uno puede descargar de Google sobre cómo han disminuido los tráficos y la movilidad en distintos espacios de la ciudad, pero eh, cómo se ha aumentado ese asunto en la movilidad en las zonas residenciales. Y es justamente aquí en las zonas residenciales donde se está presentando el contacto. El contacto se está presentando, mucha de la gente está haciendo la cuarentena, pero la gente, el contacto y el contagio se está dando es en la gente de las casas. Y es que sabemos que nuestra ciudad normalmente no puede tener, hay zonas que no tienen la manera de hacer cuarentena, ¿cierto? De aislar la gente en la misma casa. Y es entender esos flujos, cómo la gente tiene que salir a abastecerse, cómo la gente se mueve, cómo se están dando los flujos de personas, de capital, pero también digamos, de materia en la ciudad, es un asunto que hace falta por profundizar y trabajar. Es una vaina de tiempo, pero también una vaina de datos, que necesitamos datos para poder obtener, hacer esos análisis y digamos, esa interacción. Y finalmente, para, digamos, lo que uno esperaría teniendo esa información de esos flujos, es algo que siempre me ha gustado mucho y no lo he desarrollado mucho, y es la coremática. La coremática es esos modelos comprensivos que podemos entender de un fenómeno y que no solo ocurren en un territorio, sino que están ocurriendo en múltiples territorios a la vez. Si nosotros vemos este primer monacho que hice hace un mes y alguito, sobre cuando recién llegaron los casos, es entender que Cali tiene unas centralidades, ¿cierto? Unos sitios en los cuales se acumula la gente por servicios o por abastecimiento o por comercio, ¿cierto? Y los casos empezaron a llegar en el sur y al norte de la ciudad y luego empezaron a desplazarse a zonas con una alta densidad poblacional y más hacia el oriente de la ciudad. Pero ahorita vemos que dado esos flujos y la hipótesis las ideas que yo tengo es que inicialmente estos flujos se dieron a través de este nodo de servicios que tenemos en el sur y que mueve mucha gente de trabajo del oriente, empiezan a darse esos flujos y ese movimiento hacia el oriente, y ahorita, dado los flujos de abastecimiento que se han requerido en este tiempo y que son los flujos permanentes, es que vemos digamos, un número de casos importante en la Galería Santa Elena, ¿cierto? Porque es el corazón de abastecimiento. La gente que compra verduras en la Galería Alameda se la compran a personas que han ido a abastecerse a Santa Elena. Lo mismo pasa en la Galería del Porvenir, en la Galería de Siloé, ¿cierto? En los graneros. El corazón del abastecimiento de la ciudad se da en Santa Elena, y es a través de estos flujos secundarios que todavía no están mapeados que uno podría empezar a explicar por qué se está dando lo de Santa Elena, y ese podría ser un corazón para que, una razón para que, a manera de hipótesis, tengamos un mayor esparcimiento del COVID en los próximos días
en la ciudad. Y digamos que hasta el momento lo que han visto es una alta concentración en las estadísticas, pero, pero a veces necesitamos superar eso para tratar de comprender estos fenómenos. Y aquí voy a utilizar un mapa del profesor Harvey Vivas al que le he puesto los casos importados en la ciudad, en la primera fase de la ciudad de Cali, y uno puede ver una correspondencia y un importante número de casos, ¿cierto? En esta zona que él es lo que Harvey Vivas denomina como el eje longitudinal de capital humano. En estas zonas de la ciudad es donde se concentra, digamos, es donde mayor capital económico hay, pero también mayor capital humano, y él entiende el capital humano como relacionado con el nivel de educación. Pero esto se corresponde, esta distribución inicial, se corresponde, y la distribución que estamos viendo posterior, también es un efecto de una ciudad que es altamente segregada, ¿cierto? Donde tenemos unas zonas con unas altas densidades poblacionales que hacer cuarentena o aislamiento social va a resultar casi que imposible. Aparte de eso, es imposible en el distrito de Agua Blanca hacer aislamiento, quedarse en la casa encerrado a las 3 de la tarde con una teja de Eternit en un cuarto porque simplemente uno se zancocha. O sea, no hay ninguna posibilidad de que uno se quede ahí. Entonces, esa estructura social de la ciudad, esa estructura segregada, esa estructura que refleja inequidades sociales en el tiempo, es lo que está haciendo, está altamente relacionada con la manera como se está distribuyendo el COVID en la ciudad de Cali. Y para eso es necesario que empecemos a preguntarnos por cuáles son las vulnerabilidades que hay en nuestra sociedad. Necesitamos conceptualizar, crear indicadores de vulnerabilidad que entiendan lo político, que entiendan las relaciones de poder, indicadores de vulnerabilidad que tengan en cuenta las distribuciones del COVID, sí, pero que den cuenta de esas vulnerabilidades sociales que tenemos en la sociedad y permitan unir múltiples indicadores para mostrar esas diferencias de vulnerabilidades en la ciudad. Todo este ejercicio de pensar, de reflexionar, de camellar muy duro durante estos días, me ha llevado a la conclusión de que esta idea que yo tenía hace rato, de crear un laboratorio de geosalud, de geografía de la salud en la Escuela de Salud Pública, que funcione como un espacio de creación permanente al cual pueden venir proyectos de investigación, las secretarías, los municipios pequeños, y les brindemos soporte con análisis espacial en salud, ¿cierto? Sea un espacio, se convierte en un espacio de formación para nuestros estudiantes en salud pública, de formación para nuestros estudiantes de geografía, que sea este espacio de creación un espacio indisciplinario, que sea divertido, donde estas ideas que aparecen sean posibles, donde nos hablemos entre las instituciones, aparte de eso porque es trabajar con los amigos, con la gente que a uno le gusta, ¿cierto? Que hacen parte de otras instituciones, que están formados en Univalle, pero hacen parte de otras instituciones, pero que sea un espacio de aprendizaje constante, donde las relaciones sean horizontales y sean interespecie. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Voy a ver cómo están aquí el chat para ver cómo están las preguntas. Los participantes. Por favor, quien tenga preguntas, levanta la mano para yo mirar acá y darle la mano. Ok, y darle. Bueno, no hay preguntas. Por acá escriben. Bueno, aquí digamos en el chat, Fabián pregunta que
¿qué opino? Y después de Fabián voy con la profe Lida. ¿Qué opino sobre los riesgos del Big Data para el control de la población? Yo creo que eh, es un asunto muy difícil. Es un asunto útil, ¿cierto? Es un asunto útil, eh, pero los riesgos de que sepan constantemente tu ubicación, en dónde estás, te monitoreen y tengan toda esa información registrada y luego puedan ser utilizada de otra manera. Probablemente en otros contextos funcione, pero yo no sé si aquí en nuestro contexto funcionaría. Yo, por ejemplo, no registraría mi celular en una aplicación de esto. Pues que Google lo sepa, pues bueno, al fin y al cabo la gente de Google puede que esté lejos, pero yo no sé si ya conociendo digamos, ya en un nivel local podría funcionar. La profe Lida. Profe Lida. Hola, gracias Daniel. Primero quería darte aquí el público reconocimiento por todo este acompañamiento durante todos estos días. Si no estuvieras casado y yo casada, me casaba contigo. Muchísimas gracias por todo el acompañamiento, el aprendizaje. Y pues bueno, lo importante es que podamos seguir mejorando y pues tenemos muchas ideas de cómo hacer estos modelos predictivos, llegar antes que incluso los pacientes tengan síntomas para poder actuar más tempranamente y que sea complementario a todos los otros procesos pues que están haciendo, porque esto no es lo único que hace el municipio. Hay otro equipo muy grande también con Andrés Fandiño, con la profe Elena, con otros que ustedes ya han visto, pero con Andrés Fandiño están trabajando en la trazabilidad de los contactos y tratando de intervenir también lo más temprano posible. Entonces, muchísimas gracias, Daniel, y que ojalá después de esta presentación puedas descansar un poco. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, profe, por sus palabras. No, nada, pues ahí estamos, es lo que hay que hacer, es lo que nos toca hacer y lo que nos nace hacer, profe. También toda mi admiración todo mi respeto, en serio. Y sí, y ahorita que, profe, que usted lo menciona, también me faltó toda esta gente en la secretaría que está trabajando fuertemente, metiéndole la mano, los epidemiólogos, el profe Fandiño, Andrés Castillo, trabajándole duro, con quien también nos hemos comunicado y hemos hablado tarde y discutimos y todo. Es importante hacer ese reconocimiento. Tengo que decir que he encontrado gente muy comprometida, hemos estado trabajando con gente muy comprometida y eso ha sido maravilloso. Salud. Y Janet por aquí pregunta que qué tan receptivos han sido los tomadores de decisión y yo creo que han sido para mi experiencia, ha sido que han sido altamente receptivos, ¿cierto? Ellos nosotros producimos análisis, se los comentamos y ellos los han tenido en cuenta, nos preguntan, nos consultan, entonces yo creo que han sido receptivos en su manera, pero han sido receptivos, las escuchan, nos escuchan y nada, yo creo que con estos ejercicios hay que, a veces es persistir, ¿cierto? Y usted lo hace y ahí va. Usted no desista, ¿cierto? Usted hágale, que lo van a escuchar, pero nos escuchan. Yo creo que podemos hablar, he podido hablar y eso me ha parecido muy importante. Por acá Luis Fernando Rendón pregunta, se hace una comparación de algunos casos por barrio, donde es menor en unos que otros. Claramente se evidencia en la zona de ladera que hay menor caso. ¿Esta población tiene suficientes pruebas? No, yo creo que, y aquí me meto en un terreno que es movedizo para mí,
pero yo creo que el número de pruebas en general para nuestro país siempre va a ser insuficiente, porque siempre quisiéramos tener más pruebas, quisiéramos poder hacer eh, más exámenes a la gente y hacer unas búsquedas activas más grandes, pero es la realidad, ¿cierto? En nuestro contexto, es con lo que tenemos que vivir, ¿cierto? Y en ese escenario tenemos que movernos y tenemos que tomar las decisiones. El profesor Pedro Martínez pregunta, ¿tocaste las escalas locales e intermunicipal? ¿Algo la nacional? ¿Realmente es un asunto sincrónico a distintas escalas desde la planetaria? Uf, si bien están preguntas de geógrafos, entonces esto se complica. Eh, digamos que uno debería poder estar haciendo esos análisis multiescala, porque es un fenómeno multiescalar, ¿cierto? Es un fenómeno que está ocurriendo en múltiples escalas, pero definitivamente no da, no da el tiempo, pero a veces ni siquiera las voluntades dan para trabajar en una escala Cali, departamento o Cali con los otros municipios. A veces es muy difícil, pero incluso si fuera fácil y las interacciones estuvieran dadas, no sé si tuviéramos las capacidades para hacerlo. Y cuando digo capacidades, no son de conocimiento, sino capacidades en términos de procesamiento del volumen de datos. Pero yo creo que es un ejercicio, profe, que vamos a tener que hacer a posteriori para entender este fenómeno y para prepararnos a futuro, ¿cierto? Que yo creo que es la primera vez que nos pasa algo de esta magnitud y que vamos a tener que cada vez prepararnos más. El profesor Tomás me dice que si puede intervenir. Profe Tomás, adelante. Ya Puedo. le abrí el micrófono, profe. Ok. Aló, ¿sí me están escuchando? Sí, profe, lo escuchamos. Ok, bueno, primero, pues Daniel, felicitar, me pareció excelente la presentación que hizo. Me parece que es un ejercicio muy juicioso, además que articula distintas escalas, pero también la necesidad de estar pensando entre todo lo que está ocurriendo en la ciudad y que alimenta todos estos procesos de gestión del riesgo que son fundamentales en la toma de decisiones. Hay dos elementos que quiero recalcar. Uno es, al final, me parece interesante la reflexión que hace porque es fundamental para todos el reconocer no solamente que la probabilidad de contagio está asociado no solamente al comportamiento del virus, sino de forma preponderante a la vulnerabilidad social que está asociado a una serie de variables de carácter económico, fundamentalmente, no exclusivamente, que hace que la población se movilice en determinado sentido. Es decir, nosotros somos los agentes que llevamos el virus y esa condición final que está asociada a la vulnerabilidad me parece que es un elemento importante en los análisis futuros porque de hecho cuando estamos haciendo en este momento esta apertura frente a otro tipo de actividades económicas que requieren incorporarse obviamente, empiezan muy posiblemente las tendencias que se han venido identificando puedan variar y eso haga que el problema pueda incluso complejizarse porque podría de alguna forma los modelos que se han hasta el momento reconocidos, que me parece que son muy interesantes, podrían empezar a tener falencias en relación con la visualización de las situaciones futuras. Es decir, me parece interesante cómo al cruzar la información con la forma como se ha modificado la movilización de la población en esta cuarentena, se ha concentrado precisamente en las áreas residenciales y eso ha hecho posiblemente de que el virus vaya moviéndose en estas áreas residenciales, no tanto a partir de unos centros de acopio, a partir de unos centros de oferta de bienes y servicios, pero posiblemente ahora con esta reapertura sí empiece a generar
un problema asociado a la concentración de la población en esos puntos y al otro elemento fundamental que es precisamente el transporte, que define una perspectiva mucho más o una movilización mucho más lineal a partir de ciertos corredores que va a generar un comportamiento posiblemente diferente del virus. Entonces, ratificando el trabajo que me parece, vuelvo y lo digo, que es un trabajo muy interesante, me parece que sería necesario incorporar, tal como usted lo dijo, casi que día a día, porque estoy de acuerdo allí con la colega que decía que de pronto semana a semana es muy, muy tardío, pero casi que día a día estas variables para ver cómo podría eventualmente cambiar la tendencia y el comportamiento de la propagación del virus en la ciudad. Y finalmente, usted sabe que usted es de la Casa de Geografía y allá cualquier cosa que nosotros podamos hacer, no solamente en esta coyuntura, sino al futuro, pues obviamente cuente con nosotros. Pues nuevamente felicitaciones, Daniel. Excelente, excelente el trabajo. Muchas gracias, profe. Sí, yo creo que el gran reto para esto, y venimos hablándolo con otra gente y todo, es incorporar los flujos. Cómo, digamos, todos estos flujos nos van a ayudar a entender mejor. Y claro, esto es cómo nos van a ayudar a entender cómo se está dando, cómo puede transformar. Y venimos hace rato rondando una pregunta y es cómo pudiéramos desarrollar algún tipo de modelo que nos pudiera predecir cuál va a ser el siguiente punto caliente, ¿cierto? Es dado estos flujos que se están dando, dado esta gente que se mueve, dado esta gente que se va a mover, cómo cuáles van a ser los posibles sectores donde van a empezar a calentarse en términos de casos. Es un reto grandísimo pensar, ahí hay datos, estamos mirando cómo utilizamos datos de la frecuencia de rutas del mío, de la gente que utiliza, que se registra en las estaciones del mío, que son datos disponibles, con la información de las cámaras, empezar a hacer análisis de flujo. Yo creo que ese es uno de los retos, y también cómo es esa dinámica social, es de dónde a dónde, esos digamos, y con el profe Ciro en el proyecto estamos pensando ese origen y ese destino de la gente y desde donde se desplaza para poder entender esa dinámica. Digamos, ese es uno de los grandes retos. Y sí, profe, muchas gracias por sus palabras y nada, cualquier cosa, estamos en contacto para ir profundizando todo esto. Bueno, Sebastián Ríos pregunta que si existe algún organismo de datos abiertos que publique información relacionada con la calidad del aire. El DACMA tiene la información de las 8 estaciones y ellos la suministran, solo es solicitarla. Sandra Granja por aquí plantea que cómo hacer para que Buenaventura haga parte del laboratorio de geosalud. Nada, hablamos y trabajamos. Eso es, aquí trabajamos gratis. ¿Algún consejo para los profesionales de salud en formación que están afrontando esta situación y deben llenar datos importantes referentes a la localización? ¿Qué datos no pueden faltar? Esta pregunta es muy interesante y es que es necesario cuando capturan información de la dirección que en las instituciones se adelantara un protocolo para capturar la dirección. Es que hace poquito tuve que localizar una dirección y decía carrera 53 Luis, número 1844. Y yo, Luis, ¿qué querían decir con Luis? Hasta que después de unos 5 minutos, probablemente lo que querían escribir, lo que la persona dijo fue carrera 53 bis, número y el resto. Pero la persona que capturó la dirección y llenó el formulario, escuchó Luis y simplemente puso Luis sin ninguna referencia y entender que la dirección no puede llevar ese Luis ahí. Entonces, esto demuestra que probablemente hay un problema fonoaudiológico, pero que interesa muy poco la dirección. ¿Qué dicen por acá? Que felicitaciones. Dice Felipe Gaitán, soy geógrafo y actualmente estudio administración pública. Me parece una idea genial. Me gustaría aportar en la construcción. Felipe, bienvenido.
Estoy ahí en la Escuela de Salud Pública, mi correo es daniel.cuartas@correounivalle y perfecto. Pregunta, ¿qué acciones se han tomado en terreno con estos datos? Digamos, como lo mencionaba ahorita, las acciones que se han venido tomando son la priorización de barrios y a esos barrios va el municipio, digamos, y desarrolla toda una estrategia de búsqueda comunitaria con cercos epidemiológicos. Ahorita con otro que no mostré, con otro análisis que no mostré, pero siguiendo la idea de hexágonos, ya no de 750 metros, sino hexágonos muy pequeños de 30 metros, lo que hacemos es contar los casos en esos hexágonos de 30 metros para tratar de identificar conglomerados familiares. De este fin de semana pasado al otro, encontramos un conglomerado de 10 casos confirmados en una misma casa, que ustedes probablemente lo vieron en las noticias. Solo lo detectamos el domingo en una reunión con la secretaria y el alcalde. Se detectó y se intervino inmediatamente, y ahorita hay una epidemióloga destinada exclusivamente a hacer seguimiento a esta estrategia de mirar esos conglomerados familiares, sino que esto es muy importante decirlo porque nosotros siempre vamos persiguiendo la epidemia, ¿cierto? Nosotros recibimos los datos y siempre vamos detrás de ella tratando de alcanzarla. Entonces, ese es el ejercicio. Bueno, casos de mortalidad, casos de hospitalización, hacemos el registro y el análisis de los casos de mortalidad y hospitalización, y esos son mapas que se presentan constantemente, ¿cierto? Alexander Bedoya pregunta que en estos procesos se pueden articular el levantamiento de datos in situ con GPS, además de las direcciones para verificar. Sí, es completamente utilizar la información de los GPS, de los celulares, pero lo que yo les digo es qué tanto estamos dispuestos nosotros los colombianos a compartir esa información del GPS de nuestro celular, a que nos hagan seguimiento y a que nos estén haciendo seguimiento constante, y cómo vamos a utilizar y cómo se va a utilizar esa información. Constanza Díaz, la profe Connie, pregunta, dice que aunque no se haya hecho un estudio específico de vulnerabilidades, creo que estas están claras. ¿Cómo se ha respondido en Cali para mitigarlas y posibilitar un mayor control? Yo no sé, dice que si yo puedo responder o de pronto la profe Lía. Pues yo creo que en medio de la pandemia no vamos a poder mitigarlas. No creo que vamos a poder hacer nada en medio de esto. Es que son asuntos estructurales y que no se resuelven en corto tiempo. Son asuntos estructurales de la ciudad, son asuntos estructurales de cómo, por ejemplo, tenemos nuestra estructura de heces con interacción con IPS, con EPS, y digamos, dentro de muchos otros factores. No sé si la profe Lía tenga algo al respecto que decir. Yo creo que soy el que doy la palabra. ¿La profe Lía va a decir algo al respecto o... Sí, Daniel, estaba escribiendo ahí en el chat que pues el tema es muy complejo, y de acuerdo contigo de que realmente es una transformación más profunda de valores, de prioridades, de integración de las personas al resto de la ciudad, y que realmente hasta ahora lo que se ha hecho en medio de toda la urgencia es que yo conozca, porque eso también hay que saber las limitaciones del acceso a la información que uno pueda tener, porque estamos muy concentrados en esta parte, es el tema de seguridad alimentaria y de mejoramiento de vivienda. Pero otras situaciones, bueno, está además lo del acceso al agua, el acceso a internet, que han tratado de mejorar, pero sigue siendo un tema muy, muy complejo, Sí. pero que hay que abordar ya. O sea, eso tampoco podemos esperar a ver a que pase la epidemia, a ver qué hacemos con la vulnerabilidad. Y ya lo he dicho en otros espacios, que predomina, digamos, el discurso tecnológico para solucionar los problemas que estamos teniendo actualmente, que no es con respiradores que vamos a cambiar la vulnerabilidad en salud.
Debemos también pensar en los modelos de atención, en la forma como está financiado, en los paradigmas de atención, etcétera. O sea, hay muchos otros temas que tratar. Sí, sí, sí. Gracias, profe. Johnny Rendón pregunta que en dónde se pueden ver los casos por barrio en Cali. Yo creo que esa información no debería, uno puede contener el número de casos, un conteo de casos por barrio, un conteo de casos por comuna, pero todavía no es el momento de tener específicamente los puntos por barrio y que uno pueda ver específicamente esa localización, porque yo creo que uno no brinda mayor información, saber la localización, pero aparte de eso es una información que debe ser privada y reservada y debe ser manejado con mucho cuidado. Entonces, es información que yo creo que no debe estar disponible, que probablemente en un tiempo futuro estará disponible para análisis, pero en esta coyuntura actual todavía debe ser manejada con reserva. Es lo que yo creo. De todos modos, esta no es una decisión mía, esa es una decisión que toman desde la Secretaría de Salud, porque los datos y los gestores de estos datos, los administradores de estos datos son ellos, no somos nosotros. Nosotros solamente somos, digamos, como un equipo que ayuda en los análisis y no entregamos datos a nadie, no solamente yo entrego datos a quien me digan desde la Secretaría y la profe Lida. De resto, no entrego datos a nadie, ni mucho menos mapas. Para compartir los mapas que compartí, solicité autorización porque son datos que no me corresponden y a mí no me corresponden comunicarlos ni decirlos así libremente. Germán, un estudiante con quien estuvimos trabajando coremas y este tema muy importante, resalta la importancia de los coremas. Yo creo que Germán por ahí es un camino muy interesante de explorar para tratar de hacer síntesis de todos estos fenómenos. Entonces, también hay que explorarlos. La profe Elsa, saludos. Joseph Ariza dice que en este proceso estamos aprendiendo todos, muestra ello la profundización y la ampliación de la contribución de la geografía en el contexto de salud pública. La comunicación del riesgo en el contexto de la pandemia ha llevado a un proceso de alfabetización sobre indicadores y su interpretación en contexto. Quiere preguntar, ¿han tenido experiencia en la inclusión de ese componente espacial en la narrativa de la ciudadanía? Mira, Joseph, compañero, un abrazo. Yo creo que sí, uno empieza a escuchar la gente hablar de conceptos espaciales, de distribuciones, de dónde están, y como se ha transmitido, se han publicado los mapas, han fluido por las redes a través, entonces yo creo que la gente sí empieza a ver empieza a tener ciertas narrativas espaciales sobre esta epidemia. Entonces, uno lo ve y uno lo puede percibir en las redes sociales y en todo esto. Valdría la pena hacer un estudio un poco de estos bueno, preguntarle a la gente, ¿cierto? Preguntarle a la gente sobre esto, pero también hacer un estudio de rastreo en redes sociales, Twitter, Facebook y todo esto que se hacen con Machine Learning para rastrear opiniones y conceptos espaciales que utilice la gente en medio de esto. Sebastián, obtienes información conmigo de la idea del laboratorio de geosalud. Y Carlos García dice, vamos por la asignatura de Geografía de la Salud en el Departamento de Geografía. Estoy contigo, Carlos. Vamos por esa asignatura. César, Luis Fernando pregunta por el análisis de mortalidad. Vamos a ver si podemos mostrar algo rápidamente del análisis de mortalidad. A ver, aquí. Voy a correr esto para poder ver aquí, para poder ver por acá. Salidas, mortalidad. Digamos, el último análisis de mortalidad realizado en la ciudad sería este. Digamos, esta es la tasa de mortalidad, donde se está concentrando la mortalidad en la ciudad y cómo se están distribuyendo los casos de la mortalidad. Podemos ver que hay las comunas con una mayor mortalidad, son la comuna 18, 17, 15, 13, 14 y la comuna número 2, ¿cierto? Esas son las comunas que están en el cuartil más alto. Y bueno, aquí no están todos los datos actualizados, están hasta ayer o antier,
porque los datos que llegaron de anoche apenas están en geocodificación ahorita. Bueno. Tenemos datos a través de la tarjeta del mío de cómo se mueve la gente en este medio de transporte. Sí, Janet, podemos identificar en las estaciones datos de cómo se está moviendo la gente en las estaciones, porque cada persona deja un registro, entonces, no de la persona, sino de la entrada al sistema. Entonces, se puede tener ese análisis e incluso combinar esos análisis de esos registros de las estaciones del mío con el número de veces que hacen una ruta en el día para poder identificar intensidades de los flujos, sería una estrategia muy importante. Fabián dice que reitera sobre el uso de la geografía para desafiar los discursos hegemónicos, reconocer el carácter político de la ciencia en general y de la geografía en particular. Yo creo que esa es una característica de la geografía y de la geografía que hacemos en Univalle, y es entender, digamos, todas las relaciones de poder y cómo esas relaciones de poder están, digamos, tatuadas o están definiendo, han definido, definen y van a definir las configuraciones territoriales. Entonces, es necesario tener esa mirada geográfica para empezar a develar todos estos discursos hegemónicos. Dicen por acá, bueno, hay una discusión, han tenido, gracias Daniel. La franja occidental de la ciudad no presenta muchos casos porque no conocen o porque no se han hecho suficientes pruebas. Yo creo que es porque no puede, un efecto de la insuficiencia de pruebas o de un número de pruebas limitado puede ser ese efecto, pero yo creo que ya lo estaríamos captando por otro lado. No sé, no sabría decirle si la pregunta, si esa falta o ese número de casos en la franja occidental, específicamente en la Comuna 20, porque en la Comuna 1 y en la Comuna 18 ya empiezan a aparecer casos, tanto en Terrón como en Polvorines y en el Jordán empiezan a aparecer casos, pero no sé si solamente fuera un asunto de falta de pruebas. Y María Fernanda dice que vale la pena aclarar que hay una porción de la población en el suroccidente de Cali que viven en zonas no regularizadas por catastro, y estos casos no aparecen por no tener dirección. Sí es posible que se pierdan, pero tenemos una porción de pérdida de casos, yo diría que poca, se mueve unos días entre el 3, otros días entre el 5, y de todos modos estaríamos en el ejercicio de geocodificación, de alguna manera se intentarían tener en cuenta, ¿cierto? O sea, si no podemos localizarlos específicamente, sí reportarlos por zona o por barrio, ¿cierto? Bueno, no sé si hay más preguntas, si no, no queda más que agradecerle a todos los participantes por conectarse. Muchas gracias por su tiempo y nada, nos vemos, no sé, profe María Fernanda. Dentro de 8 días, hola. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Déjame darte las gracias, por favor. Déjame hacer mi pedacito. Bueno, bueno, de verdad, no, mentiras, Daniel, de verdad, excelente, muchísimas gracias. Yo en este momento soy alumna de Daniel en el curso de Análisis Espacial en Salud. Y es excelente, de verdad, Daniel, todo este conocimiento que tienes, esta habilidad además que tienes con todas estas tecnologías, pero sobre todo la importancia que tiene para el uso que se le puede dar a esta información para la toma de decisiones y para las acciones que hay que tomar en salud pública. Agradecerle a todas las personas que se conectaron, que es un número importante, fueron más de 130 personas conectadas. Y decirles que la próxima semana hemos invitado a la profesora María Teresa Calzada. Todavía no tenemos como el nombre del conversatorio, pero pues por la experiencia, por la línea de trabajo de la profesora María Teresa, va a estar muy relacionada con las personas de lo que llamamos la tercera edad o los adultos mayores. Entonces, les recuerdo, les reitero la importancia de inscribirse,
de que la inscripción a las 4:30 del mismo día se cierra y que esto lo hacemos con el fin de mantener la seguridad y de este espacio que ha sido muy, muy enriquecedor para todos. Entonces, muchas gracias a todos, un abrazo y Daniel, muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos y encantado con este espacio. Un abrazo a todos los amigos, geógrafos de la salud, a todos los que se han conectado, a todas las personas. Un abrazo, cuídense Otra mucho. cosa, se están grabando las sesiones y lo que hacemos luego es, después de que se revisan y se ajustan un poco en temas de edición y esto, no digamos el contenido, sino como para que puedan ser accesibles a las personas, se les está disponiendo para que puedan acceder a ellas. Entonces, muchísimas gracias. Quería solo recordarles eso. Un abrazo a todos. Cuídense mucho, por favor. Un abrazo, chao.